El pecado es, en primer lugar, una ofensa a Dios, a su amor, pero en segundo lugar es también una manera irracional de obrar. Esto se ve, por ejemplo, con el no matar. Si se contraviene este mandamiento, en primer lugar hay una ofensa al Creador y dueño de la vida. Pero en segundo lugar hay una contradicción que trae sus frutos de muerte para las personas. Y lo mismo pasa con el mentir, por ejemplo. Si una persona miente, no solo ofende a Dios, a su amor, sino que obra irracionalmente, obra en contra de su propia razón. De manera que pecar es absurdo, pecar es contradecir lo que uno está llamado a ser, pero lo hermoso que nos traen las lecturas de hoy, sobre todo la primera, es ver cómo a este absurdo nuestro, el absurdo de pecar, Dios quiso traerle otro absurdo, el absurdo de la misericordia, el absurdo de la compasión. Jonás, el profeta, es un hombre muy racional, lo hemos ido viendo estos 2 días anteriores, muy lógico. Él había llegado a la conclusión de que si predicaba la conversión, seguramente Nínive se iba a convertir y Dios entonces no iba a traer el castigo sobre Nínive. Y el mismo Jonás iba a quedar como desacreditado en sus palabras y también iba a quedar como el que había perdido su tiempo. Por eso Jonás sufre de lo que sufren muchas personas inteligentes, muchas personas racionales, que es la impaciencia de ver que el mundo no funciona como ellos quisieran. Así obra Jonás con esa impaciencia, y Dios le hace ver a este hombre tan lógico y tan racional que si existe el absurdo del pecado, existe otro absurdo que es el absurdo de la misericordia. Le hace ver que hay una lógica superior a la lógica de nuestra razón, que es la lógica de sacar adelante nuestra conversión. Y esto es lo que Dios ha hecho perdonándonos. La misericordia debería ser siempre una buena noticia, pero hay ocasiones en que tanto nos alegra que Dios se compadezca de nosotros como nos disgusta que se compadezca de los otros. Y esto es lo que refleja con una pizca de humor la primera lectura de hoy. Jonás considera que en esta ocasión Dios se pasó 3 pueblos de bueno. Jonás juzga a Dios. Da escalofrío decirlo o escribirlo, pero es sencillamente lo que sucede en este pasaje de hoy. Y lo que sucede cada vez que tratamos de convencer a Dios de que haga justicia a nuestra manera o en el tiempo y modo que estimamos mejor. El texto deja ver cómo juzga a Dios a quien lo juzga. Es algo parecido a lo que hizo Natán con el rey David, cuando éste había cometido el crimen de hacer matar a Urías para quedarse con su esposa Betsabé. En aquella ocasión, Natán puso a David a juzgar en un caso de un hombre que, teniendo grandes rebaños, había preferido robar la oveja a su vecino para dar un banquete. Y cuando David saltó de ira, Natán le dijo: «David, ¿ese hombre eres tú?». Algo así sucede en el pasaje de hoy. Natán puso a David a hacer el papel de Dios, administrando justicia. En el pasaje de hoy, Dios pone a Jonás a sentir algo de lo que él siente. Jonás, puesto en el lugar de Dios, descubre que hasta un árbol que se marchita tiene su valor, y así aprende algo de cómo nos ama Dios y cuánto le duele que nos perdamos. Nosotros, si fuéramos examinados con lupa, si alguien nos pidiera cuentas de nuestro pasado, de nuestros actos, muchas veces tendríamos que quedarnos callados y avergonzados. Eso lo expresa abiertamente San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando llega a decir: «Yo no entiendo mi propio proceder, porque hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que sí quiero». Ahí está patente el absurdo nuestro, y ese absurdo hace que uno se cubra de confusión, de vergüenza e incluso de tristeza. Y uno empieza a pensar que la vida de uno pues no tendrá ese desenlace feliz que uno mismo quisiera, porque uno empieza a entender que el peso de los propios pecados amenaza, ¿verdad?, un desenlace feliz. Pero ahora que tenemos a nuestro favor la sangre de Cristo, ahora no tenemos que detenernos en la confusión. Señor, obré así porque soy un pecador, pero tú obraste de manera que me perdonaste, tú eres mi propia razón ante ti, tú eres mi propio abogado ante ti. Señor, tú eres el único argumento que yo puedo presentar a mi favor. Eso fue lo que hizo Dios en la locura de la cruz. Nos ofreció un argumento, nos dio una ofrenda para que nosotros presentemos ese argumento, para que nosotros celebremos esa ofrenda ante el mismo Dios. A Dios nadie le puede vencer, pero Él se hizo
vencido en la cruz, se hizo vencible en la cruz, no por el poder del pecado, ni por el poder de la muerte, sino por el poder de su propio amor, por el poder de su propia misericordia. ¿Nosotros qué le podemos presentar a Dios? Lo que Él mismo nos ha dado. Y lo que Él mismo nos ha dado es a su Santísimo Hijo Jesucristo, a quien celebramos y comulgamos en cada Eucaristía. Feliz día para todos. Amén.